Muy buenas noches a todos. Jodesh Tov Mevorach, Jodesh Arahamim, Bezat Hashem. Que aprovechemos este mes de Jodesh Elul. Antes de empezar, como ya pueden ver en la propaganda que mandamos, la clase va a ser sobre el eclipse solar y sus mensajes. Todas las noticias, todo el mundo está hablando de eso. Y la pregunta es si uno, ¿qué? O sea, tiene que alegrarse, tiene que, cuando pasó, pues, alguien me enseñó un video de que en Estados Unidos lo estaban esperando, cuando pasó el eclipse, todo el mundo aplaudió, bravo, bravo, no qué bonito se vio todo. Es una cosa que hay que alegrarse, hay que preocuparse. ¿Qué hay que hacer? ¿Para nosotros qué? ¿Para el mundo qué? ¿Qué Dios quiso con este eclipse solar? ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Qué quiso de nosotros al pasar este eclipse que vimos el 21 de agosto de 2017? Antes que todo tenemos que saber, la Torah dice, Vayas Hashem echenea meorot gedolim. Dios hizo las dos luminarias grandes. ¿Cuáles son? El sol y la luna. Etamaor Gadol de Meshel Bayom, Etamaor Katón de Meshel Balay, la Beeta Kohabim, ¿no? Hizo las dos luminarias. Al final sabemos que la luna se quejó, la disminuyó, la hizo más chiquita, pero Dios hizo de alguna manera el sol y la luna. Hay lo que se llama la verajá del sol, que dijimos es cada 28 años, eso no tiene que ver nada con el eclipse solar. Eso es cuando vuelve a llegar el sol al mismo lugar donde estuvo en la creación del mundo. Hay que decir una verajá, es otra cosa. Pero el eclipse solar, vamos a ver, que aunque sea que en la Torah aparentemente en el Humash no vemos el eclipse solar, pero la Gemara, que todo esto es profundidad, que todo está escrito en la Torah, si uno le busca, todo va a salir de la Torah. Vamos a ver la Gemara que habló sobre lo que son los eclipses, tanto el eclipse solar como el eclipse lunar. Yo, por ejemplo, el día del eclipse sabía, porque estaba yo en Estados Unidos y dijeron que va a haber un eclipse. Yo me vi ahí un poquito el noticiero y dijeron que va a haber un eclipse. No lo tomé mucho en cuenta. Nada más llegué a México, todo el mundo, que va a haber. La verdad, yo estuve ahí con José, estábamos estudiando y nos estamos viendo así para afuerita y no vimos nada. Y la verdad que alguien me mandó un mensaje. Estábamos todo el día esperando a ver, que ya pase. Y me mandaron ya como eso de las 8. Atento aviso. Acaban de avisar que sí se va a poner oscuro por el eclipse, pero como a las 8 de la noche. Que disculpemos el retraso, pero que sí nos van a cumplir. Seguro. O sea, la verdad yo no lo pude notar mucho, pero estoy seguro que sí dijeron, seguro, Estados Unidos seguro ahí sí se vio. Yo creo que también aquí algunos lugares a lo mejor lo vieron mejor, a lo mejor en el observatorio alguien me dijo que les dieron telescopios, no sé. Pero de alguna manera tenemos que saber que sí existe esto. El eclipse solar sí existe. ¿Qué es el eclipse? La primera pregunta que uno se pregunta, ¿qué es un eclipse solar? Un eclipse solar, dice, es un fenómeno natural que el sol es tapado por la luna. El sol, de alguna manera, va girando y tapa. No gira la Tierra. Sí, por eso. O sea, la Tierra es la que tapa, ¿no? No. La luna tapa el sol. La luna tapa el sol. Es lo que estoy diciendo. La luna va, que la Tierra también da vueltas, pero la luna es cuando llega también a un punto en donde tapa la luz del sol. Eso es un eclipse solar y por eso es que se oscurece. Aquí dijeron que va a oscurecerse desde las 12 a la 1:40, muchísimo. En Estados Unidos fue 2 minutos y medio, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Un eclipse solar, es lo que duró más o menos. Y vamos a ver acá. O sea, por 2 minutos no fueron a trabajar. Empezamos la
Vamos a ver dónde está escrito en la Gemara. Yo nada más, antes de empezar la Gemara, que Yosef le va a dar el zehut que empiece la Gemara, quiero decirles que Hashem, cada cosa que hace en el mundo Es por algo. es con una sola finalidad, para que las personas del mundo se despierten, como vamos a ver, no nada más los judíos, sino también los no judíos, que se despierten en hacer teshuvah, y mejorar y ser mejores personas. Principalmente eso es lo que va a abordar toda la clase de hoy. Para eso Hashem lo hizo. El arco iris, vamos a ver muchas cosas aquí en la Gemara, que para qué, y entre esas vamos a ver para qué Boreolam hizo el eclipse solar. Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Gracias, Rab, por ser como eres. Después de mucho tiempo nos volvemos a reunir y estamos muy agradecidos a Hashem Baraj, y más de poder estudiar este tema tan impresionante, tan hermoso. Hemos dado muchas clases donde hemos demostrado y hemos visto que en la vida no hay casualidades. Todo lo que pasa son causalidades. Y la persona, en todo lo que le pasa en su vida y en la vida, en el mundo, tiene que preguntarse ¿por qué? No hay nada stam, no hay nada como stam, casualidad. ¿Qué quiere Hashem Yitbaraj de nosotros con este eclipse? Y en todo lo que nos pasa, ¿qué quiere Hashem Yitbaraj de nosotros? Dice la Gemara en Masejet Berajot 59a. ¿Por qué Hashem Yitbaraj manda re'amim, truenos? Así dice de repente trono. ¿Quién los mandó los truenos? Yo estoy choqueado que el mundo cayó a pensar que es la naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Hashem Yitbaraj se esconde en la naturaleza. Y muchas gentes no muy pensantes no se paran a pensar, ¿por qué hubo un trueno ahorita y hace 2 minutos no? ¿Por qué hubo un eclipse hoy? ¿Por qué pasa todo lo que pasa en el mundo? Hashem Yitbaraj maneja el mundo y se esconde en la frase naturaleza. Pero yo les pido un favor, si alguien me quiere explicar quién rige la naturaleza y cómo se maneja, por favor, se los voy a pedir de favor. ¿Por qué Hashem Yitbaraj, que sabemos que conduce el mundo y manda todo y es el dueño de todo, por qué manda truenos? ¿Alguien tiene respuesta? Se está enojándose. Dice mi querida Alegre, que habla tan bonito, demuestra su enojo, la furia de Hashem Yitbaraj. Y dice la Gemara, Lo nivreu re'amim ela livshot akumit shebalev. Dios no creó los truenos, sino para enderezar lo chueco del corazón, para que la persona tenga miedo, como dijo Alegre, y haga teshuvah. Cuando una persona escucha un trueno, Dios mío, ve uno la fuerza del trueno y ¿qué dice? Shekoho burato maleolam. Su fuerza, su fortaleza llena en todo el mundo. ¿Qué fortaleza nos enseña Hashem Yitbaraj? Y a cualquiera lo mueve. ¿Qué fortaleza? Y lo hace Hashem Yitbaraj para que la persona haga teshuvah, para que se espante y diga, cuidado, qué fuerza tiene Dios, el creador de todo. Y dice la Gemara, Arroeta Keshet de Anan, la persona que ve un arco iris en una nube. ¿Para qué es el arco iris? ¿Es bonita el arco iris? ¿Es bonito? Está precioso, ¿no? ¿Para qué Hashem Yitbaraj manda el arco iris? Para recordar el diluvio. Hashem Yitbaraj te dijo, está precioso, ¿verdad? Sí, porque todo lo que yo hago en la vida está precioso. Todo lo mío es precioso. Pero ¿sabes para qué lo hago? Dice, antes que nada, la persona cuando ve el arco iris, dice, como que se doblega ante Dios. ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué fuerza tiene Hashem Yitbaraj? ¡Qué hermosura! ¡Qué hechos tan preciosos! Entonces, ¿por qué no se le puede decir al compañero? Ahí hay un arcoíris. Nada más, la gente se inclinaba mucho ante el arco iris para decir, qué hermosa es tu creación, Dios. Pero gente, llegó un momento en la época de hace muchos miles de años que decía, ese es Dios. Le hacían idolatría al arco iris. Los rabanim que dijeron,
no más agacharse, no te le agachas a nadie más que a Hashem Yitbaraj, y no al arco iris, ni a la luna, y por supuesto sí le damos reverencia a las personas sabias y a las que lo merecen. Entonces agachaban la cabeza por ver la creación tan preciosa. ¿Pero qué? Porque es el arco iris. Está muy bonito. Hashem te dijo, todo lo mío es bonito. Pero el arco iris fue hecho después de la tragedia más grande e histórica que ha pasado en la historia del mundo. ¿Cuál fue? El diluvio. ¿Cuál? Dijo aquí la señora, la destrucción más grande del mundo, el Mabul, el diluvio. Los pueblos del mundo se corrompieron. Existía adulterio, robo, homosexualismo. Habían todos los pecados habidos y por haber. Llegó Dios que dijo, hay que limpiar este mundo. Esta gente está acabando con lo hermoso del mundo, con la creación tan preciosa. ¡Qué preciosa creación! Hashem Yitbaraj que dijo, necesitamos limpiar al mundo. Y mandó un diluvio que terminó con todo el mundo, excepto ¿con quién? Con Noah. ¿Con quién más? ¿Quiénes son su familia? ¿Quiénes son? Las especies. Shem, Ham y Jefet y sus esposas. Se salvaron exclusivamente Noah y su familia por el zehut de que Noah, Ish Sadik Tamim, era un hombre justo y era un hombre íntegro. Gracias a Noah, Hashem Yitbaraj, después de haber acabado con el mundo, creó un pacto entre Hashem Yitbaraj y los habitantes del mundo. Y dijo, señores, no vuelvo a destruir con agua todo el mundo. Con agua. Cuando ustedes vean un arco iris, es porque estoy muy molesto y tendría yo que destruir. Pero no destruyo, ¿por qué? Porque tengo un pacto con ustedes de no destrucción. Hasta la fecha vemos que ya no hay Mabul en el mundo. Ya no hay un diluvio. Diluvio se refiere al mundo entero. Hoy hay mini diluvios. Hashem Yitbaraj se ha acabado con gente que tiene mal comportamiento. Como hemos visto que ha mandado mini diluvios, huracanes a Nueva Orleans, a Cancún, tsunamis en Tailandia, Acapulco, donde la gente muchas veces pierde la moral y pierde el entender que hay un creador que le exige en la vida comportarse de acuerdo a un ser humano y no peor que muchas veces animales, desgraciadamente, y es doloroso. Yishtabach Shemo, hay que entender el concepto. La pregunta que es, ¿qué verajá decimos de la verajá del arco iris? ¿Cuál es? ¿Cuál es la verajá? Lo vemos y decimos una verajá. Baruch atah Hashem Zoher Averit, que te recuerdas del pacto que hiciste de no destrucción. Aunque tendrías que destruir, te apiadas de nosotros y no destruyes. Yishtabach Shemo. Aquí vamos a ver que este eclipse que la gente aplaudió, eclipse solar, tiene mensajes tremendos para la humanidad. Hashem no habla, pero manda mensajes por muchas vías. Y este fue un mensaje tremendo, el que vamos a ver el día de hoy. ¿Se dice verajá del eclipse de ayer? ¿Por qué no? Porque no se vio. Te hago una pregunta, al momento que la gente lo está viendo, llega el eclipse, ¿lo ves? Puedes decir la verajá igual. Nosotros decimos verajá cuando te vas a comer un ajo. No. Agarras, tú dices, Shakol ni y te comes el ajo. Dices verajá cuando vas a tomarte una cucharita de aceite de olivo. No. ¿Por qué no? Porque daña. Porque daña. El eclipse solar y el eclipse lunar son eclipses que dañan. Y vamos a demostrar en esta clase los daños que pueden provocar. Por eso no se dice bendición.
Porque si los ves te vuelves ciego. Vamos a dar la palabra a mi querido Rab con una Gemara increíble que dice Masejet Sukkah 29a. ¿Cuándo pasó el eclipse? El día 29 de agosto. 29 de Ab, perdón. 21 de agosto, 29 de Ab. Vamos a ver esta Gemara tan preciosa. Masejet Sukkah 29a. La pregunta es, antes de empezar la pregunta, dice la Gemara así, como dijo mi querido Yosef en Masejet Sukkah 29, fue el 29 de Ab. Dice así, Bisman Shehamaloka. ¿Cómo se llama un eclipse solar en hebreo? ¿Alguien sabe? Likul Hama, que es golpeado el sol. ¿Qué quiere decir golpeado? O sea, de alguna manera no alumbra. Entonces dice la Gemara, Bisman Shehamaloka, en el tiempo que el sol es golpeado, o sea, en el eclipse, Siman Ra Lejol Oláculo. Es una señal mala para todo el mundo entero. O sea, ¿hay que aplaudir? No. Lo que preguntamos, si no es una señal mala, es para preocuparse. Dice, en ese momento daña a todos. ¿Por qué dice Bisman? En el tiempo que pasa el eclipse, en los 2 minutos y medio, que pasa es un Zman Ra y daña a todo el mundo. ¿Dónde vimos que daña? Ustedes se fijaron cómo decían que hay que cuidarse de no verlo, puede lastimar la retina y los animales también y mil cosas que dijeron. Quiere decir que es un momento, es un tiempo peligroso que daña. Y dice, ¿por qué daña? Dicen los mefarshim algo increíble, el Aruch Laner. Dice que no nada más daña en ese momento, que aparentemente la Gemara dice en el tiempo que pasa el eclipse, pero por otro lado dice es un Simán Ra Lejol Oláculo. Yo les pregunto si es una cosa que es una mala señal para el mundo, nada más en esos 2 minutos y medio, ¿no? Dice el Aruch Laner que es también para el futuro. Y en ese momento es más Sakaná, porque en ese momento se demuestra más que el din, así dicen los comentaristas, que el din está metujá. ¿Saben qué es que el din está metujá? Que el din, la justicia de Hashem, está más tensa, más sólida, más fuerte en ese momento. Por eso es un momento de Sakaná, hay que tener mucho cuidado en ese momento. Lati, por favor. Es una probadita de lo que vamos a ver. Decimos que daña a todo el mundo. Vamos a ver muchos daños cuando avance la clase. Pero, ¿quién se acuerda de este eclipse? Asaf, ¿te acuerdas tú de este eclipse? 1918, ¿te acuerdas más o menos? En 1918 hubo un eclipse solar, ¿en dónde? En Estados Unidos. No. En Estados Unidos. Y les hago una pregunta. De 1918 al 1929, ¿qué pasó en Estados Unidos? Depresión. La más grande depresión, la gran depresión económica de los Estados Unidos. Que cuando empezó 1918 y ya cuando se llamó la Gran Depresión, fue en 1929. Ok, Lati, cambio. Dijimos que es un mal presagio para el lugar donde está. Y como dijo el Rab, es un mal presagio para el mundo entero. Lo alenu, velo alejem. Pero dijiste Estados Unidos, no el mundo entero. Paciencia. Entonces la primera fuente de la Gemara dice que es una mala señal para todo el mundo entero. Dice la Gemara, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque se tapó la luz del sol, es una mala señal. ¿Qué tiene que ver eso? Que es una mala señal para el mundo entero. Entonces dice la Gemara un mashal muy bonito para entender esto. Un rey le hizo un banquete a sus sirvientes, pero para que el banquete, que van a disfrutar del banquete, necesita la persona tener un poquito de iluminación. ¿Qué hizo el rey?
les puso una buena iluminación, unas lámparas, les puso luz, buena iluminación, no habían de LED todavía, pero sí les puso una buena iluminación y para que ellos se puedan deleitar. Cuando ellos empezaron a tomar y se empezaron a portar no debidamente, no le gustó al rey lo que están haciendo y le ordenó a uno de sus sirvientes: ve y échales un apagón, quítales la iluminación. Eso es lo mismo exactamente del eclipse. Akadosh Baruj Hu nos mandó este mundo para deleitarnos y hacer esos mitzvot y apreciar el mundo y hacer su voluntad. Y Dios nos mandó el sol. ¿Qué es el sol? Esa luz, esa luminaria tan grande que nos alumbra. Precioso. Cuando sale el sol todo el mundo está alegre, está feliz, puede disfrutar las cosas. Ustedes vean un día nublado, como que se deprime uno. Cuando sale el sol, ojo, ¿no? Entonces nos mandó esta luz tan bonita para disfrutar del mundo, para hacer su voluntad. ¿Qué pasa? Los humanos, hay veces algunos se equivocan, empiezan a hacer cosas indebidas, como vamos a ver, unas causas, por qué viene esto, que Hashem se enoja, por muchas cosas, pero principalmente en esto que manda el eclipse es por unas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces Hashem ve, ¿para qué? ¿Para qué le estoy dando iluminación? ¿Qué hace Hashem? Manda la luna, el eclipse, que tape, quítales la luz, quítalos, la luna es su sirviente de Hashem, dice, ¿sabes qué? Quítales la luz y apaga la luz. ¿Para qué? A todas las personas de alguna manera es oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Cuando la persona ve oscuro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En Egipto estuvo oscuro. ¿Qué pasaba cuando había oscuridad? Miedo. Nadie podía ver a su hermano, nadie se podía mover, nadie nada. De alguna manera es un miedo y te paraliza. Dios quiere pararte así fuerte, un apagón. ¿Para qué? Para que la persona medite. Estás mal, tienes que reaccionar, tienes que hacerte shuvá. Eso es todo lo que simboliza este eclipse. Otra baraitá en la Gemara dice lo siguiente: Tania Rabbi Meir Omer, Kol Zeman Shemeorot Lokin. En todo momento que hay un eclipse lunar, Siman Ra Lesonehem Shel Israel, es un presagio malo para los judíos. Cuando hay eclipse lunar, el de ayer fue lunar, Solar. fue solar. Cuando hay lunar es una señal mala para los judíos. Y dice acá, mi pene shemilumadim ben makotehem. Los judíos están acostumbrados a los golpes más que cualquier otra nación. El judío ha sufrido y debe preocuparse el judío cuando ve un eclipse, por supuesto solar, pero en este caso lunar, porque es directamente hacia los judíos. Cuando es lunar, Baruch Hashem, que no fue lunar. Una cosa importante, ¿por qué? ¿Por qué Hashem Itbaraj castiga más a los judíos que a otros pueblos? Somos el pueblo elegido. ¿Porque yo soy elegido me pegas? Para que te portes bien. Responsabilidad. Hay un mashal bonito que dice, Hazako Baruch. Hay un mashal que dice, un maestro llega a la escuela con un látigo y de repente un niño empieza a llorar. ¿Quién es ese niño? Al que más le pegan todos los días. Y al que no le pegan, está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que ese látigo está preparado para él. Los judíos se tienen que preparar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este maestro con los alumnos que se preparan, que sufre el niño que llora? Exactamente lo que dijo mi querido Rabbi Shimon Baum, dice el Marshal, lo que tú dijiste. ¿Por qué le pega a ese alumno? Porque ese alumno tiene capacidad para estudiar y no estudia. ¿Tienes capacidad? Te exijo. Llegó una vez un muchacho y dijo, papá, saqué un 8 y me pegaste. Y mi hermano saca un 6 y no le dices nada. ¿Sabes por qué? No, tú tienes capacidad para ser muy grande. No puedes bajar de 9 y 10.
Tu hermano si saca un 6, Está lleno. da lleno, pasa. Entonces vemos este marshalo que tú dijiste, Rabbi Shimon Baum. Hashem Yitbaraj al pueblo judío le exige. Y por supuesto, cuando pasa un acontecimiento como estos, es importante que tengamos mucho cuidado. Y así es con Israel. Hashem Yitbaraj le da al pueblo elegido, como tú lo dijiste, al pueblo elegido. Somos el pueblo elegido, por supuesto. ¿Y qué nos da? La Torah. Estudien Torah. Disfruten de la vida. Es el manual de vida, son las instrucciones de la vida. Yo dije una cosa, Rabotay. Nunca en mi vida perdí por hacerle caso a los jajamim. Nunca una perdí. Perdí cuando no hice caso. Por eso todos tenemos que tener un jajam que nos oriente en la vida. Nunca una perdí. Entonces, cuando nos pega Hashem Yitbaraj con un eclipse lunar, con la persona no despierta, vete a estudiar Torah, te va a cambiar tu vida. Be'ezrat Hashem Yitbaraj. Entonces vimos un concepto acá. Como conclusión de esta vía, vimos que el eclipse solar afecta a todo el mundo. Hasta ahorita es lo que hemos visto. Y estamos nerviosos, porque todos estamos siendo afectados por lo que pasó. Y un eclipse lunar nada más afecta a los judíos. Ok. Las preguntas, mi querido Asaf, van a ser un poquito más al ratito porque te vas a poder contestar tú solito con lo que vas a entender ahorita, lo que vas a estudiar. Y una segunda opinión trae la Gemara que dice Bisman Shehamaloka, cuando sucede el eclipse solar, Siman le ode kohabim. Siman Ra le ode kohabim. Es una señal mala a los no judíos idólatras. Ya vemos una diferencia. Antes dijimos es una señal mala para todo el mundo. Según esta segunda opinión es una señal mala para los no judíos que se comportan como no deben de comportarse. Y cuando hay un eclipse lunar, vean esta opinión. Cuando hay un eclipse lunar, Siman Ra le sonehem shel Israel. Es un simán malo, Barminan, para los judíos. O sea, si es solar para los no judíos, idólatras, y cuando es lunar, para los judíos. Ahora vean esto, qué increíble está. Y dice la Gemara, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? El lunar para los judíos, el solar para los no judíos. ¿Qué tiene que ver? Dice la Gemara, ¿cuál es el motivo? Porque ya que los goín se rigen por el calendario solar, que es de 365 días, entonces, si pasa algo en el sol, de alguna manera es para ti, que tú vas como el calendario solar. Pero los judíos que nos regimos por el calendario lunar, que es de 354 días, si sucede algo en la luna, un eclipse lunar, es señal para los judíos. Si es así, hay algo increíble acá. ¿Qué pasa un judío que se rige con el calendario solar? No nada más en el calendario que va con los meses todo solar, sino vive como un no judío, de los que no se comportan bien, porque los no judíos muchos se portan bien, ¿sí? Pero vive como un no judío de los que no se portan bien. ¿Qué va a pasar? Automáticamente para él también va a ser una señal no buena, porque te estás rigiendo como el manual de los no judíos, que es el calendario solar. Entonces, ¿cuánto la persona tiene que cuidarse de no nada más ir con el calendario lunar, sino vivir como judío, como yehudí? ¿Qué es vivir como yehudí? Cumplir las mitzvot, cuidar la Torah, y de esa manera, Besat Hashem, la persona no va a ser afectada por el eclipse solar. Por supuesto, ahorita en la clase hay gente que está espantada. Es un mal presagio. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué solución tenemos nosotros los Yehudim para que no nos afecte este eclipse
solar. Dice la Gemara así. Ubisman Israel osin rechono shel makom. En el momento que Israel hace la voluntad de Hashem, en midyarin mikol elu, que no se preocupe de ningún castigo. Mientras tú estés estudiando Torah y aplicándola, no te preocupes. Dijo el Jajam una cosa importante, por eso lo estoy subrayando. Koamar Hashem, el derech hagoim al tilmadu. No aprendas de las conductas de los no judíos, de la conducta de las naciones. Por supuesto, de las cosas buenas. Si yo veo un no judío que honra a su padre, tengo que aprender. Es de Ojajama, lo ven Nicoladam. La persona inteligente es el que aprende de todos. Pero no aprendas de la conducta mala. Pero una cosa que dijo el Jajam, quiero subrayar muy importante. El judío que se comporta como no judío tiene que preocuparse. Y es lo que te quería decir ahorita yo a ti, Jajam. De lo que dijiste, hubo un punto que a lo mejor no lo entendieron y podemos tener un problema. No nada más te obliga Hashem Yitbaraj comportarte como judío y decir, soy judío y tengo que cumplir la ley de la Torah. Igualmente, si eres un gran judío, un gran no judío, tú no te tienes que comportar como él. Si el no judío no respeta Shabbat, no tiene ningún problema. Tú sí tienes que respetar Shabbat. ¿Se entiende? Si el no judío come cerdo, no tiene ningún problema. Tú sí tienes problemas. Para él no es malo. Si llega un no judío y me dice, ¿puedo comer cerdo? Por favor. Si me dice un no judío, no voy a respetar Shabbat, no me voy a poner el teflín, hay que entender ese concepto, es muy importante. Tienes obligación de comportarte como judío. Y ahí no vas a tener ningún problema con este eclipse que está espantando a las personas que entendemos el concepto. La clase no iba a ser de este título. Iba a ser, que va a ser para la siguiente semana, de saludar, salud da. Pero cuando empezamos a estudiar esta Gemara, la gente en vez de decir jiji, tiene que no preocuparse alegre. Ocuparse, dijo alegre. Tiene que ocuparse. Y vean como una cosa increíble. Umeotot hashamayim al tehatu, ki yehatu agoim mehema. No te asustes con los eclipses, con los signos, las señales del cielo. Tú no te asustes. ¿Sabes por qué? Mientras tú hagas lo correcto, no te asustes. Que se asuste el que está pecando, el que está haciendo las cosas mal hechas. Vamos a ver ahorita cómo afectan los horarios del eclipse solar. Mi querido Rab,